Que las bendiciones de Dios están ahí para que usted venga y se las lleve. No es nada más para que sintamos a Dios aquí, hermanos, es para que llevemos. Cuando usted llega donde hay, hermano, no solamente tiene la fiesta ahí. Y eso de que les digo yo seguido que el que quiera de Dios gozar, que cargue su buen morral, es un dicho de mi tierra. Porque yo les digo, cuando íbamos a visitar parientes a la huerta, no solamente hacíamos la fiesta ahí, hermanos, era llenar las bolsas de chiles, de jitomates, de granadas, de guayabas, de lo que había. Y regresaba uno, no solamente que fue de fiesta allá, sino con las bolsas llenas de lo que había. Y así es cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, a gozarnos aquí y a llevar para la casa. Gloria a Dios. Vamos a tener un mensaje, hermanos, un poco más corto. Gracias a Dios que nos hemos estado gozando. Y Dios habla mejor que nosotros. Cuando Él quiere hablar directo, gloria a Dios. Yo les voy a invitar a el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y no vamos a tener una predicación apocalíptica. Solamente quiero tomar la introducción, amén, los saludos, para de ahí tener este mensaje, hermanos, el consejo que nos vamos a llevar para nuestro hogar, aleluya. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. ¿Está conmigo en el verso 4? Capítulo 1, verso 4 de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, le damos gracias por la maravilla, mi Dios, de poder gozarnos en su presencia, de poder ver, mi Dios, sus obras, de poder ver que su presencia se sigue manifestando como fue desde el principio, mi Dios. Gracias por permitirnos ser parte de su iglesia, mi Dios. Gracias por la victoria de estar aquí. Gracias por cada uno, por las visitas. Y síganos bendiciendo, mi Dios. Ponemos en sus manos esta enseñanza, ponemos en sus manos nuestro corazón, el de cada uno. Le pongo mi boca, mi Dios, para que usted sea el que nos haga oír y el que nos haga hablar, para gloria suya y para bendición de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En medio de los saludos de San Juan, tomé esta frase cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que está en el verso 5, y dice, al que nos amó, pero no solamente que nos amó, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y de eso vamos a tratar el tema en esta tarde, hermanos. Lavados del pecado. Anote el título, así se llama la enseñanza. Lavados del pecado. Amén. Quiero leer, hermanos, Génesis un verso para que nos sirva de introducción y luego regresamos.
Génesis 46 nos va a ayudar a entrar en el tema. Génesis 46. Amén. Dice como subtítulo el capítulo 46, Jacob y su familia en Egipto. Amén. Eso es lo que dice. Al final, hermanos, en el verso 31, 46, 31, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos, desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Había un propósito, hermano, de José, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. ¿Por qué estoy leyendo esta escritura, hermanos? Porque José escogió el lugar donde quería que sus hermanos vivieran, la tierra de Gosén, a la orilla de Egipto, que era una tierra buena para el ganado y que él quería que se quedaran ahí. Muchos estudiadores de la Biblia creen que también porque José quería que se mantuvieran separados de la cultura egipcia, de la idolatría de Egipto. Y él le dijo a sus hermanos, ustedes van a decirle a Faraón que son pastores de ovejas. ¿Por qué? Porque para los egipcios es abominación ser pastor de ovejas. Los egipcios miraban algo muy degradable y no les gustaba, hermanos. Los pastores de ovejas entre ellos no les gustaban. Los egipcios fue una cultura, hermanos, que en el área de la limpieza física fueron muy limpios. Y ellos tenían a los hebreos como sucios. Y José quiso que supieran que eran pastores de ovejas. En otras palabras, un pastor de ovejas, hermanos, huele a ovejas. Huele a ovejas. Anda con las ovejas, huele a ovejas. Y eso fue lo que le aconsejó José a sus hermanos. Ustedes van a decir que son pastores de ovejas porque es abominación. A los egipcios no les gustan los pastores de ovejas. Para que los dejara lo más afuera posible, allá donde José había escogido y era tierra buena para el ganado. Paz de Cristo. Cuando a alguien, hermano, no le gusta algo, trata de ponerlo lo más lejos que puede. Lo más lejos que puede. Y a veces nos hemos hecho tan sensibles a los olores
especialmente nosotros los cristianos, nos hemos hecho tan sensibles al olor del cigarro que con un día que se le suba a alguien a su carro y fume, llega un cristiano y luego lo da el olor al cigarro. Y ellos no se dan cuenta a veces porque no lo alcanzan a percibir, porque están penetrados. Y piensan que con una vez que fume no se va a sentir, hermano. El cristiano ya se volvió alérgico al humo. Nosotros ya detectamos el humo del cigarro y nos molesta. Y tratamos, hermanos, cada uno de nosotros, aquellos olores que no nos gustan, aquellas cosas que no nos gustan, de ponerle lo más lejos que podemos. José dijo, díganles que son pastores de ovejas para que acepten dejarlos acá. Porque a los egipcios no les gustan los pastores de ovejas. Son abominación, hermanos. Allá, porque apestan, en la orilla. Y Faraón luego les preguntó, ¿a qué se dedican? Sí, pastores de ovejas. Y les concedió, allá quédense. Allá quédense. ¿Qué relación tiene esto que estoy leyendo, hermanos, con la predicación? Lavados del pecado. Lo que pasa, hermanos, voy a regresarme al texto que leímos. Dice San Juan, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dios nos lavó de nuestros pecados. ¿Por qué creen ustedes el propósito de Dios de lavarnos de nuestros pecados? Ustedes abren la Biblia, hermanos, estudien y se van a dar cuenta que Dios dice, aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero aquí dice Apocalipsis, que nos amó. Y cuando usted ama algo, hermano, pero huele a algo que a usted no le gusta, ¿usted qué va a hacer? Dice que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Porque dice la Biblia que Él aborrece el pecado. A Dios no le agrada el pecado, Dios no tolera el pecado, pero sí nos amaba a nosotros. Dice San Juan, nos amó. ¿Y qué hizo porque nos amaba? Como Él detesta el pecado, aborrece el pecado, hermano, nos lavó. Paz de Cristo. Es muy buena la birria, hermanos. La de chivo es muy buena. Pero si usted se descuida un poquito, y no sabe abrir un chivo, se le apesta la carne a chivo. Tiene que ser muy cuidadoso de abrirlo y sacar las vísceras sin que se le derrame nada dentro. Y tenga cuidado de ni agarrarlo mucho de afuera, porque el olor del chivo se lo pasa a la carne. Pero si no huele a chivo, la carne es buenísima. Pero si huele a chivo, a lo mejor no le va a gustar. Por eso los egipcios no querían a los pastores, porque olían a chivo, olían a ovejas, hasta allá lejos. Dios nos amó, hermanos, desde la fundación del mundo. Dios hizo su creación y la amó. Pero su creación, hermanos, ha tenido este empeño de irse a ensuciar con el pecado. Su creación, estamos la carne jalando hacia el pecado. Pero como Él nos ama, Él hizo ese trabajo. Nos lavó para que no estuviéramos nosotros allá en Gosén. Nos lavó
para convivir con nosotros. Nos lavó Dios, hermanos, para estar con nosotros y en nosotros. Pero ustedes creen que un Dios que aborrece el pecado va a durar mucho con alguien que huele a pecado. Él detesta el pecado. ¿Cómo alguien que detesta, hermanos, algo va a poder convivir con él? ¿No? Por eso Dios, dice la Biblia, aquí donde leímos, nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Vamos a leer una escritura, hermanos, en Tito. Vamos a leer a Tito, hermanos. Dele poquito para atrás ahí, unas cuantas páginas. San Pablo, cuando le escribe a Tito esta carta, que es la única que aparece que le escribe, de seguro le escribió más, pero no las tenemos. Pero la que tenemos es la que leemos. Tito capítulo 2, amén. Vamos a leer todo el capítulo 2, fíjese de lo que habla: enseñanza de la sana doctrina. Amén. Pero cuando llega al verso 11, le dice San Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, otra vez, para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, le dice a Tito, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Verso 14 lo repetimos: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, que es sinónimo de lavar, que estemos puros, sinónimo de lavar, sinónimo de limpio más bien. Y es algo, hermanos, parecido a lo que estaba diciendo San Juan allá: nos amó y nos lavó. Aquí dice nos purificó. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué quiere decir redimir de la iniquidad, hermanos? Apartarnos de allá. Y luego purificarnos, lavarnos para Él, para sí. Eso quiere decir para Él. ¿Sí? Y purificar para sí un pueblo propio, que fuera de Él. Pero que fuera un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Eso está hermoso, hermano. La Biblia dice, hermanos, que sed santos, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y si Él desprecia el pecado, hermanos, Él quiere que también nosotros seamos celosos de buenas obras. Él quiere, hermanos, no que nos lavó, sino que también nosotros, hermanos, aprendamos a aborrecer el pecado. Nos lavó con ese propósito, porque usted cuando baña a su niño, hermano, usted no lo baña con ganas de que saliendo se vuelva a ensuciar, ¿verdad que no? Dios no nos lavó, hermanos, con el pensamiento de que de aquí nos vamos otra vez a ensuciarnos. Nos lavó porque nos quiere limpios, que no olamos a pecado, que no traigamos el pecado arriba, las manchas del pecado arriba de nosotros.
Pero luego con su palabra nos va educando que a Él le gusta, hermano, la santidad y que desprecia el pecado, para que nosotros también, como Él es santo, también nosotros seamos santos. O sea que también nosotros aprendamos, hermanos, paz de Cristo, a buscar la santidad, a rechazar el pecado, para apartar, para purificar para sí, dice, un pueblo suyo, celoso de buenas obras. La iglesia de Cristo, hermanos, debe de parecerse a Dios en eso. Un pueblo celoso de buenas obras. Todo, hermano, mire, todo lo que usted piense, sienta, diga, usted lo tiene que pasar por el filtro, por la coladera o filtro, como quiera llamarle, de la palabra de Dios, para darse cuenta si eso es agradable a Dios. Porque nuestro Dios es celoso de buenas obras. Pertenecemos a un Dios que nos lavó para estar limpios y es celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que usted como hijo suyo, usted tiene que presentarse a Dios, caminar delante de Dios, hermano, entendiendo que nuestro Dios nos ama, pero que Él desprecia el pecado, que nos lavó de nuestros pecados, que tuvo que manifestarse en carne, morir en esa cruz, para pagar un precio, para que usted por ese sacrificio, por ese derramamiento de sangre, tenga derecho a ser lavado de sus pecados. Y dice la Biblia que a nueva vida nos ha llamado Dios. Todo, hermanos, tiene el plan de Dios y simbólicamente para que lo entendamos nosotros. El perdón de los pecados lo estableció Dios, hermanos, en agua. ¿Por qué en agua? Porque nosotros como humanos entendemos que el agua nos lava. Y Dios estableció así que el perdón de los pecados sea en el bautismo, porque nosotros entendemos que el agua lava, aunque no estamos hablando de lo físico, pero nos ayuda a entender que se trata de un lavamiento. Y sabemos que en este caso es espiritual, no es el agua, pero dice la Biblia que su nombre de Él es como jabón de lavadores. Entonces Él lo acomodó todo para que lo entendamos, que quiere que nos lavemos. Y al pasar ahí decir la Biblia que su nombre es como jabón de lavadores, al usted mencionar el nombre de Jesucristo sobre usted, ese jabón le limpia el pecado. Y ese jabón es el nombre de Jesús que se invoca allí en las aguas del bautismo. Y dice la Biblia que nacemos de nuevo allí, limpios. Nos simboliza la Biblia vestidos de vestiduras blancas. Y esa vestidura blanca, hermanos, es con la que nosotros debemos caminar y llegar allá con Cristo, con esa vestidura blanca. Cada vez que nosotros cometemos un error, dice San Juan, abogado tenemos. Tenemos que venir, tenemos que reconocer, hermano, que a Él no le gusta que vivamos manchados de nuestro vestido. Nos lavó de nuestros pecados porque quiere que caminemos sin pecado. Cuando por algún error usted comete algo, usted debe estar consciente. Usted no camina así tranquilo. Ay, al cabo Dios, ya últimamente no castiga a Dios como antes. Y él ni caso hace ya de que andemos. No se equivoque. No se equivoque. La Biblia le asegura que Él no cambia. Él lo dijo muchas veces, porque yo Jehová no cambio, yo soy el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue, hermanos, en su plan. Dios sigue en su plan. Quiere un pueblo lavado, lavado. Y si fallamos en algo, dice San Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el mismo. Tenemos que venir, hermanos, y dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Venir a humillarnos y pedir perdón. Y el perdón de Dios, hermanos, se siente.
Ustedes lo saben, ustedes que ya llevan años en la iglesia, ustedes saben que el perdón de Dios no son palabras, hermanos. No son palabras. Ustedes cuando hay una persona, hermanos, que anda enojada con ustedes, ¿cómo notan que ya los perdonó? ¿Cómo notan que ya los perdonó? ¿Que siga sin quererles saludar? ¿Que siga con la cara tiesa con ustedes? Ustedes no van a pensar que ya le perdonó. Pero si esa persona viene y les da un abrazo y un beso, ¿qué van a sentir? Van a sentir que esa persona ya les perdonó. El amor de Dios es así, hermanos, el perdón de Dios se siente. Usted puede sentir las caricias de Dios. Las siente. Y cuando Dios no le ha perdonado, usted se vuelve a levantar igual de frío y de tieso. Y es así como un chango que trae arriba, hermanos, es un peso que trae arriba. Sí es, hermanos, el pecado que carga usted es como un chango que trae acá arriba pesado. La vida la vive usted tensa, pesado, cargado. La Biblia dice que son cargas. El pecado son cargas, hermano. Y ni nos conviene ni a Dios le agrada, hermano, que andemos ahí cargando pecado. Él quiere un pueblo para Él, celoso de buenas obras. El Salmo 24. ¿Quién se sabe el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿El que no se ha lavado? No, dice el verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y él se responde, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y cómo vamos a tener las manos limpias y el corazón puro? Él es el único, hermanos, que nos limpia. Y es el plan de Dios. Para poder subir al monte de Jehová, hermanos, hay reglas. La Biblia tiene una lista grande de los que no van a entrar allá. Es una lista grande. Pero el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y quién conoce el corazón? Él lo conoce. Usted no sabe lo que hay dentro de mi corazón. A lo mejor usted piensa que soy muy santo, pero Dios sí lo ve. Y Dios no lo quiere, hermano. Yo también quiero ser santo, pero si no lo soy, voy a llegar allá y no voy a entrar. Porque Él sí ve mi corazón. Él sí lo ve. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis, hermanos, para acercarnos, porque por la presencia de Dios el culto se alargó y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7. Amén. Apocalipsis capítulo 7. Del verso 9 en adelante vamos a leer. Dice la Biblia, la multitud vestida de ropas blancas. Pero se fija de qué color eran las ropas. Blancas. Para eso nos lavó.
Dice San Juan en el verso 9, capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, le pregunta San Juan. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del Cordero. Ese sacrificio en la cruz. ¿Y qué dijo San Juan cuando comenzó, que leímos? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Dice San Juan que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí vuelve a decir, cuando le dice: ¿quiénes son esos? Vestidos de ropas blancas y con palmas en su mano. Y Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Dice: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos que dijo San Juan allá en el capítulo 1, verso 5. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. A nosotros. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos son los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Fíjese, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de los que están vestidos de ropas blancas. Hermanos, Dios tiene su plan perfecto. Cada detalle que Él estableció es con un plan. ¿Y a Dios quién lo va a cambiar, hermanos? Si Él aborrece el pecado, hermanos, ¿quién lo va a cambiar a Él? Si a Dios no le agrada el pecado, hermano, usted espera que mañana o pasado va a cambiar Dios y va a decir: no, pues no le hace que sean pecadorcitos, vénganse. Dios no cambia. Él es Dios y Él es como Él es santo, Él es justo y aborrece el pecado. ¿Cuál es el remedio, hermano? No hay otro. Más que venir a Él a que nos limpie, y si nos ensuciamos, volver a venir a Él a pedirle perdón. Pero no hay otra forma, hermano, porque cuando lleguemos allá, si no vamos vestidos, dice, de ropas blancas, no hay. 20, 30 años, 40 años en la iglesia, hermanos, y que lleguemos allá y ya en vez de ropa blanca sea pintita. No. ¿Y que a Dios no le gusta eso?
Hermano, cuando la iglesia se santifica, se purifica, se aparta del pecado, la presencia de Dios se mueve y hace grandezas. Cuando la iglesia no se santifica, hermanos, por más que quieran verse bonitos o bonitas, por más que se quieran arreglar los hombres o las mujeres, si no se santifican y se apartan del pecado, hermano, la presencia de Dios no se va. Puede durar 2, 3 horas ahí pidiéndole a Dios que lo toque, no lo va a tocar. Porque Él está viendo que usted no quiere apartarse del pecado. Y a Él no le gusta el pecado. Es bien difícil, hermano, que usted vaya a una congregación donde no se quieren apartar del pecado y que usted vea la presencia de Dios moviéndose. Cada día las congregaciones, hermanos, están cambiando las fiestas de Dios por fiestas humanas, porque la presencia de Dios no se mueve. Y es bien sencillo, no se mueve, hermanos, porque a Él no le gusta el pecado. Sencillo, Dios es claro, aborrece el pecado. ¿Cómo queremos que nos lo diga? Aborrece el pecado. Sí nos ama a nosotros. La Biblia dice que nos ama. Dice San Juan que nos amó. Nos vamos a despedir leyendo lo que le dice San Pablo a Timoteo. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 5. Gloria a Dios. Pero las cosas que tenemos que decir las vamos a tener que terminar de decir, aunque no hubiera más micrófonos. Gloria a Dios. Vamos a concluir, hermanos, ahí en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 5, en el verso 20. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes, ahora es para Él, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y luego le dice para Él: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y luego le dice al final del verso: consérvate puro. Esa frase, hermano, vamos a llevárnosla para terminar. Imagínese que usted es Timoteo y que a usted le escribió San Pablo y que le dice al final: consérvate puro. Lléveselo ahí, lléveselo en su mente como un consejo de Dios. Se lo dijo a Timoteo, pero ahora nos lo llevamos nosotros: consérvate puro. Amén. Bueno, pongámonos de pie. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar
si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? Es hermosa en Jesús. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Por ahí va. Los que cantan la pueden cantar mejor. Gracias, Señor Jesús, le damos. Gracias, porque usted todo lo dejó bien establecido, mi Dios Santo. Todo está claro, mi Dios. Lo entendemos y gracias por repetírnoslo. Usted es un Dios santo que aborrece el pecado, mi Dios. Gracias por su consejo. Gracias porque nos permitió hacerle fiesta. Y a usted sea la gloria y la honra por siempre. Que su bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús.